muchachos. Hoy vamos a tratar el tema de energía de configuración. La energía de configuración también la llaman energía potencial de un sistema. Se consigue de manera relativamente sencilla. Es el trabajo que se requiere para crear una determinada configuración de carga, entendiéndose por configuración de carga un conjunto cargado, un objeto. Es decir, vamos a tratar de ver cuánta energía se requiere para crear un objeto a partir de cargas, pero cargas que ya existen. Es decir, no estamos haciendo el cálculo para crear las cargas. Eso se puede hacer, pero es muy difícil. Escapa de nuestro curso, porque requeriría algo llamado energía interna, que nosotros no vamos a tratar, porque escapa del curso. Vamos a suponer que ya las cargas existen y vamos a moverlas de un sitio a otro para ver cuánto trabajo se requiere para crear eso. Vamos a utilizar una relación importante que vimos en una clase anterior. Esa relación importante es la siguiente. El trabajo que realiza el agente externo es la carga por la diferencia de potencial. Pero si el potencial inicial vale cero, se convierte en carga por potencial final. Esta relación es sumamente importante para nosotros. Es la que nosotros vamos a utilizar a la hora de determinar cuánto trabajo se requiere para mover una carga. Es decir, vamos a suponer que estamos moviendo una carga desde un lugar de potencial cero. Si no hubiese sido de potencial cero, tomamos en cuenta entonces los dos términos. Por lo general, para hablar del trabajo que se requiere para mover una sola carga, se coloca un punto donde el potencial sea cero. Si nosotros nos acordamos, un buen punto donde el potencial es cero es el infinito. Se podemos utilizar justamente el potencial en el infinito. Vamos a regresar a algo que ya vimos. Voy a ver una presentación que nosotros habíamos visto previamente para refrescar una cosita. Y es que el potencial, debido a una carga puntual, se puede calcular en función del campo que dicha carga tiene. Eso nosotros ya lo habíamos visto. Ver por acá. Si nosotros tenemos el campo debido a una carga puntual, que era el campo eléctrico debido a la carga puntual, podemos hacer uso de la integración del campo multiplicado por el signo menos, la componente radial del campo multiplicado por el signo menos, para conseguir el potencial. De allí se encuentra que el potencial es K por Q entre R, siendo R la distancia entre la carga Q que produce el potencial y el punto de observación, más una constante. Pero esa constante se hace cero si estamos hablando del cero de potencial en el infinito. De allí que podríamos usar esa relación colocando cero, el cero de potencial en el infinito. Si hacemos eso, podemos entonces imaginarnos que para crear un conjunto de cargas, podremos traer las cargas desde el infinito, donde el potencial es cero. Y ellas están lo suficientemente alejadas las unas de las otras como para no ejercer fuerza entre sí. Eso hace que el proceso para crear una configuración de carga sea relativamente simple. Para traer la primera carga, que vamos a traer del infinito, no vamos a realizar trabajo porque las otras no interactúan con ella, no ejercen potencial porque la distancia que hay entre esas cargas y esta nueva carga en el punto final siempre va a ser una distancia infinita y por lo tanto cuando estemos dividiendo entre esa cantidad infinita no nos va a dar un trabajo. Eso significa que el trabajo para traer la primera carga va a ser cero, pero para traer la segunda no. Si nosotros vamos a traer la segunda carga desde el infinito, vamos a darnos cuenta que la primera carga ya existe y ella va a ejercer un trabajo sobre la segunda, que será la carga por el potencial, pero el potencial producido por la primera. Entonces, vean que traer la primera carga no se requiere trabajo. Traer la segunda carga sí se va a requerir algo de trabajo. Esa segunda carga va a requerir el trabajo para mover, perdón, se va a requerir un trabajo para mover esa carga porque ya hay
una primera carga en el sistema que ejerce un potencial en el lugar final donde se colocará la segunda carga. De la misma manera, si nosotros eh, hacemos eso, tendríamos entonces que el trabajo para mover a esa carga sola en presencia de la primera será la carga por el potencial 2, pero este potencial 2 lo ejerce la primera. Si vamos a traer una tercera carga, será la carga por el potencial 3, el trabajo adicional que habría que hacer para mover justamente esa única carga, pero ese potencial 3 lo van a ejercer las otras dos cargas que ya están en el sistema, y así sucesivamente. De hecho, podríamos entonces decir que el trabajo para mover una carga es la suma de todos los trabajos. El trabajo para mover la primera carga va a ser 0, el trabajo para mover la segunda carga es la carga por el potencial que la primera produce, el trabajo para mover la tercera carga será esa tercera carga por el potencial que las otras dos producen, el potencial para mover la cuarta carga será la cuarta carga por el potencial que las otras tres producen y así sucesivamente. Eso se puede poner como una sumatoria, como una suma. Los potenciales, acuérdense cómo fueron definidos. B sub 2 es el potencial que producen todas las cargas con el subíndice menor que 2. El B sub 3 es el potencial que producen todas las cargas cuyo subíndice es menor que 3. Realmente estos potenciales son a veces sumas de potenciales. No es una suma de potencial en el caso de la primera carga y en el caso de la segunda, porque en la primera no se realiza trabajo y la segunda resulta ser que vamos a tomar en cuenta única y exclusivamente el potencial que la primera produce. Ahora, esta ecuación la podemos utilizar, esta ecuación del potencial debido a una carga puntual, para convertir a esa relación anterior, a esta relación, en una fórmula. Pero ya la tenemos, realmente es algo que ya tenemos. Cada uno de los términos se consigue como la carga multiplicada por el potencial que el resto de las cargas producen. Las cargas anteriores a ella producen. Ahora, una vez que nosotros tenemos eso, podemos entonces decir que hay un potencial que sería el potencial que producen la carga J en el lugar donde está la carga I. Pero la carga I en el lugar donde está la carga J. Este es la ecuación que nos va a permitir, esta es la ecuación que nos va a permitir convertir esto en una sumatoria donde aparezcan los potenciales. De allí que si nosotros hacemos eso, podríamos darnos cuenta que podemos colocar todo en función de una sumatoria. Noten la manera de escribir esto. El primer subíndice va a ser siempre más pequeño que el segundo. Acuérdense lo que significa R sub I J. Es la distancia de la carga I al punto de observación, que es el lugar donde está la carga J. Va a ser siempre más pequeño. Entonces, esta suma se puede poner así. La suma de este término, que es el potencial que la carga 1 produce en el lugar donde está la carga K, más el potencial que la carga 2 produce en el lugar donde está la carga K, y así sucesivamente hasta el potencial que la carga K-1, es decir, la anterior a ella, produce en el lugar donde está la carga K. Eso se puede poner así. Noten la manera de escribir, donde el límite superior es hasta la carga anterior a la carga K. Una vez que se tiene eso, se puede poner entonces esta relación como una doble sumatoria. Noten que se coloca como índice inferior I más 1, porque siempre vamos a tener que el segundo índice es mayor que el primero. De allí que esta relación que está acá es una manera de escribir justamente lo que está aquí, pero ya no en función de estos potenciales, sino en función de las propias cargas. Noten que siempre aparece el producto de las dos cargas, por caso de dividido entre la distancia que separa a dichas cargas. Noten nuevamente que no está elevado al cuadrado como el caso del campo eléctrico, eso es importante. No está elevado al cuadrado, en el campo eléctrico aparece esa distancia al cuadrado, aquí no aparece el cuadrado. Podemos ver un ejemplo sencillo. Aquí elegí un ejemplo con 4 carguitas nada más. Entonces, noten que cuando el orden es 4, esto lo tendríamos que hacer
La suma n vale 4, pero esta vale 3. Entonces, si vale 1, tendríamos que tomar en cuenta que J puede empezar en 2, luego a 3 y luego a 4. Nos darían estos términos. Cuando I vale 2, porque aumentó el valor de I, empieza J ya desde 3 y luego 4. Cuando I vale 3, tomamos un solo término. Si sumamos todos estos términos, conseguiríamos entonces el valor de el trabajo que se requiere para mover esas 4 cargas. Es más fácil siempre interpretarlo cuando el número de cargas es pequeño, de la forma que lo hicimos aquí. Trabajo para traer la primera, que es igual a la carga por el potencial que producen las cargas que ya están en el sistema, pero esas cargas, en el caso de la primera, son ninguna. Y por lo tanto, el trabajo para mover la primera carga estaría 0. El otro término, el trabajo para mover la segunda, es igual a la carga 2, multiplicada por el potencial que la primera y la segunda producen. Para mover la carga 3, es la carga 3 por el potencial que la primera, segunda producen, y así sucesivamente. Dicho de otra manera, esto es lo que nosotros estamos eh, consiguiendo aquí. Noten que el potencial para mover, por ejemplo, la carga 3 requeriría todos los términos donde aparece Q3, que es la K por Q1 por Q3 entre la instancia que se produce, K por Q2 por Q3 entre la distancia entre ellas, y K por Q3 por Q4 entre la distancia entre ellas. Estos son la suma de estos tres términos, el valor de lo que nosotros habíamos llamado W sub 3, que es la carga 3 por la suma de los potenciales que la carga 1 y la carga 2 producen. Vean, carga 1, carga 2 produce, en el caso de dos cargas, pero aquí tenemos 3, pero tenemos 4. Entonces tendríamos que adicionarle la otra carga que haría falta. Eso es, pues, si nosotros hubiésemos tomado en cuenta justamente la interacción entre ellas. Aquí estamos tomando entonces en cuenta todas las cargas que aparecen en el sistema. Noten que este término adicional se debe a que hay una carga nueva que se colocó en el sistema. Ahora, eso nos lleva a conseguir cuál es justamente el potencial que nosotros tendríamos. Ese potencial se queda almacenado en el sistema en forma de energía potencial. Por lo tanto, esta energía a veces lleva nombres, se llaman energía potencial o trabajo que se requiere para crear la configuración de carga, a veces también la llaman energía de configuración. Todos esos nombres se pueden asociar con esa misma relación. Ahora, podemos notar aquí algo interesante que ya sabemos. Acuérdense, la fuerza eléctrica es una fuerza de tipo conservativa. El trabajo va a ser independiente de la forma en la cual se vaya de un punto a otro. El potencial eléctrico y el campo eléctrico son siempre entes vinculados entre sí. Si nosotros sabemos cuál es el valor del campo eléctrico en una región, podemos determinar el potencial en esa región, siempre y cuando nosotros definamos cuál es la referencia de potencial, que por lo general se elige un punto de potencial cero, aunque puede ser un punto de potencial conocido, no necesariamente ese potencial conocido tiene que ser cero. Y viceversa, si conocemos el valor del potencial en todos los puntos de una región, nosotros vamos a poder calcular cuál es el valor del campo eléctrico. Pero si se conoce el valor del campo eléctrico en un único punto, no en todos los puntos de una región, en un único punto, no vamos a poder calcular el potencial. O si se conoce el potencial en un único punto, no vamos a poder calcular el campo eléctrico en todos los puntos de la región. Se tiene que saber la fórmula matemática que nos da cuál es la relación del campo eléctrico en función de la posición o del potencial en función de la posición. Una cualidad importante que tiene el potencial es que el potencial es un escalar y eso hace que sea mucho más fácil de tratar, pero requiere pasos adicionales. Muchas veces las integrales para conseguir el campo se pueden
ver que son más difíciles que las integrales para conseguir el potencial. De hecho, la relación que está aquí, voy a ir hacia atrás, esta ecuación permite también el cálculo de potenciales, pero esta ecuación tiene una limitación. Nosotros usamos esta ecuación para el cálculo de potencial cuando el potencial en el infinito es cero. Si tenemos una distribución continua de cargas, podríamos decir que un diferencial de potencial es producido por un diferencial de carga y luego integramos para conseguir el valor de potencial. Pero esa ecuación sería válida siempre y cuando podamos nosotros garantizar que el potencial en el infinito sea cero. Cuando no podemos garantizar que el potencial en el infinito es cero, cuando el objeto cargado llega también al infinito. Imagínense, por ejemplo, un alambre infinito. Si nosotros tenemos esta ecuación, tendríamos que dividir el alambre en pedacitos, un diferencial de carga y ver cuál es el potencial en todos los puntos del espacio. Pero entre los puntos que nosotros podríamos calcular el potencial también está el infinito, porque la relación es tal que si en esta ecuación sustituimos R por infinito, debería darnos el potencial en el infinito, que va a ser cero. Es decir, esta ecuación incluye también el punto de observación, cuando ese punto de observación es infinito. Si hacemos eso, resulta ser que como el alambre llega a infinito, y este denominador es la distancia que hay entre la carga y el diferencial de carga, pero entre el punto de observación y el diferencial de carga, podríamos estar sin querer dividiendo por cero, porque el punto de observación y el diferencial de carga podrían estar también en el infinito. Y eso nos llevaría a que la ecuación no converge, la integral no converge. Entonces, si vamos a utilizar esta relación sustituyendo el B por diferenciales de potencial y Q por el diferencial de carga para luego integrar, y acordándonos que R es la distancia que hay entre la carga y el punto de observación, tenemos que tener el cuidado que el objeto cargado no llegue al infinito. Por ejemplo, un alambre infinito no nos sirve, un cilindro infinito no nos sirve, pero una esfera tal vez sí nos sirve. Entonces, vean que eso es sumamente importante. Entonces, también tenemos que el campo eléctrico va a apuntar siempre o va a tener siempre una componente que va hacia las regiones de menor potencial. Es una propiedad importante que es bueno tenerla presente. Los conductores en equilibrio electrostático tienen un campo eléctrico cero, y por tener campo eléctrico cero, entonces no cambia el potencial. Y si no cambia el potencial, eso significa que el, el valor del potencial debe mantenerse constante. Entonces, todo conductor en equilibrio electrostático es una superficie equipotencial o una región equipotencial. Otra cosa sumamente importante para nosotros es que si colocamos dos conductores y los unimos entre sí, ya lo podemos tratar como si fuese un único conductor, y por lo tanto tendríamos una superficie equipotencial nueva, que es la unión del conjunto de puntos del primer conductor con el segundo. Esto se puede hacer con tantos conductores como nosotros querramos. Internamente, dentro de esos conductores, el campo va a ser cero. Ahora, el trabajo que se requiere para mover una carga de un punto a otro entre dos puntos que estén al mismo potencial va a ser cero, porque acuérdense que el trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial. Pero tenemos que tener mucho cuidado siempre en identificar quién realiza el trabajo. De hecho, aprovecho la oportunidad para mencionarlo. Por favor, cuidado con Internet, cuidado con algunos videos que están por allí, sobre todo en YouTube y algunas plataformas, porque no aclaran bien quién realiza el trabajo. Nosotros podemos ver que cuando nos digan qué trabajo se requiere para mover una carga, se supone que el trabajo alguien o algo lo está haciendo. Y por lo tanto estamos hablando del agente externo, la fuerza la realiza el agente externo, no es el trabajo que realiza la fuerza eléctrica. Esos dos trabajos van a ser distintos. El trabajo que realiza la fuerza eléctrica y el trabajo que realiza el agente externo no son iguales. Cuando me hablen entonces del trabajo
o la energía que se requiere para mover una carga de un punto a otro, estamos hablando del agente externo. Si me dice que el trabajo es realizado por por el propio campo eléctrico, estamos hablando entonces de la fuerza eléctrica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa es que el potencial varía con el inverso de la distancia de la carga al punto y el campo eléctrico con el inverso del cuadrado de la carga al punto, siendo ese punto el punto de observación. Ahora, el, la cercanía de las líneas de campo entre sí nos dice qué tan grande es el módulo del campo. Y eso es sumamente importante porque podemos entonces, a esa cercanía, ver cuáles son los puntos que están a mayor o menor potencial. Y el campo siempre, pero el potencial siempre va a ir de mayor a menor potencial. Por lo tanto, el campo tiene esa cualidad de ir de mayor a menor potencial. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un punto superior que tenga un potencial 10, un punto inferior que tiene un potencial 0, el campo eléctrico va hacia abajo, debe tener una componente hacia abajo. Eso es sumamente importante. Ahora, como les había mencionado, el tener una ecuación como esta, que ya la hemos usado, permite el cálculo de campos para distribuciones continuas de carga. A veces, si no podemos utilizar esa relación, tendríamos que saber el campo en todos los puntos del espacio para poder hacer el cálculo del potencial. Se noten que se debe conocer el campo en todos los puntos del espacio y poder conocer cuál es el valor de el potencial en un punto que vamos a llamar punto de referencia. Eso es sumamente importante. Ahora, ya una vez que nosotros tenemos esto, vamos a pasar a una cosita ligeramente diferente. Vamos a hacer ejercicio. O sea, el hecho es que vamos entonces a hacer algunos ejercicios para eh, practicar un poquitito justamente estos temas. O sea, de los ejercicios que nosotros vamos a hacer, eh, hay uno que tal vez no me alcance el tiempo para hacerlo. Disculpen. Hay uno que tal vez no me alcance el tiempo para hacerlo, que es un problema de nuestro examen parcial que le quería poner una partecita nueva. El problema de la esferita. Eh, Bien, vamos con algunos problemas. Son relativamente sencillos. Noten el enunciado del problema. Dice, calcular cuánto trabajo se requiere para mover una carga Q sub 0 desde el punto A, estas son las coordenadas del punto A, esta es la coordenada del punto A, y, perdón, del punto A hasta el punto B. Estas son las coordenadas del punto B. Si ella está en presencia de las tres cargas siguientes. Vean, hay tres cargas, una carga que está en el origen, una carga que está en esta posición, el punto C, y otra carga que está en el punto D. Noten que tenemos entonces Q sub 0, es la carga que nosotros vamos a mover en presencia de las otras tres. Es interesante que nos están preguntando el trabajo para mover. Entonces, el trabajo, ya sabemos, no hace mucho, es la carga por la diferencia de potencial. Entonces, lo que tengo que calcular primero es el potencial en el punto A, luego el potencial en el punto B. Noten que como me dicen, de A hasta B, B es el punto final y A es el punto inicial. Por lo tanto, o sea, Q sub 0 por el potencial en el punto B y el potencial en el punto, menos el potencial en el punto A. Pero el potencial en el punto B está producido por tres cargas y el potencial en el punto A está producido por estas tres cargas también. Entonces tenemos que usar la relación que nos dice que el potencial de una carga puntual es K por Q entre R, siendo R la distancia que hay entre la carga y el punto de observación. Y acuérdense que la distancia la podemos calcular de la manera siguiente. La distancia entre dos puntos cualesquiera es siempre igual a lo que nosotros tenemos. Disculpen que no sé qué pasó con el editor.
no se activó. La distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de el módulo del vector diferencia. Pero al módulo del vector diferencia, vamos a ponerlo así, que va a ser una raíz cuadrada. Posición final menos posición inicial. Esto es la distancia que hay entre dos puntos. Eso es lo mismo que uno ve en cálculo, con la línea recta real. La distancia entre dos puntos es justamente el módulo de la diferencia de las posiciones del dicho punto, las coordenadas de dicho punto. Vamos a usar esa condición para resolver nuestro problema. Entonces, esa distancia la podemos calcular así, porque este es el módulo del vector diferencia. Entonces, ya una vez que nosotros sabemos eso, vamos a calcular entonces los distintos potenciales. El potencial que la carga 1 produce en el punto A, el que la carga 2 produce en el punto A y el que la carga 3 produce en el punto A. Noten cómo estamos calculando los potenciales. K por Q entre la distancia. Esta es la distancia que hay entre el punto A y la carga 1. Si se sustituyen los valores en la posición del punto A y la carga 1, nos queda esta expresión. Algo parecido se va a hacer con la carga 2 y la carga 1, perdón, y el punto A y la carga 3 y el punto A. Entonces se llegan a estas expresiones y la suma de estos tres potenciales, el potencial que la carga 1 produce en el punto A, más el potencial que la carga 2 produce en el punto A, más el potencial que la carga 3 produce en el punto A, es el potencial en el punto A. Algo parecido para la carga B. Noten que aquí lo que estamos calculando es el potencial, pero que la carga 1 produce en el punto B. Estas son las coordenadas del punto B y estas son las coordenadas de la carga 1. Entonces, este término es el potencial que la carga 1 produce donde está el punto B. Algo parecido con la carga 2, que será el potencial que la carga 2 produce en el punto B y este es el potencial que la carga 3 produce en el punto B. Si se suman los tres potenciales, tendremos el potencial que la carga B produce en el punto B. La diferencia del potencial en B menos potencial en A multiplicada por la carga Q sub 0 es justamente el trabajo que se nos está pidiendo. El potencial del punto A, la suma de los tres potenciales, el potencial del punto B, la suma de los otros tres potenciales. La diferencia B sub B menos B sub A multiplicada por Q sub 0 es el trabajo que el agente externo está realizando para mover la carga del punto A al punto B. Con el final inicial, va de A a B. Eso es importante. Entonces, vean que el cálculo del potencial no es complicado. El cálculo de ese potencial permite el cálculo adicional del trabajo. Se calcula el trabajo como carga por diferencia de potencial, pero tal cual como lo estoy diciendo, potencial final menos potencial inicial. Ahora, vamos a un problema que es ligeramente más complicado. Este problemita dice así: una esferita con una carga Q1 igual a 7,5 microcoulombios, esta es la carga Q1, se mantiene fija en una posición estacionaria mediante un soporte aislante. Este es el soporte. Otra esferita de carga Q2 igual a 3 microcoulombios y masa 2 gramos es lanzada directamente hacia la esfera con carga Q1. Se le lanza la carga en la misma dirección que la llevaría a ella, pero en una dirección que la llevaría a ella a chocar contra la carga Q1. Pero noten que las dos cargas son del mismo signo, por lo tanto, ejerce fuerza de repulsión. Cuando estas cargas están separadas a una distancia de minúscula igual a 0,8 metros y se desplaza hacia Q1 con una rapidez perdón, Q2 se desplaza hacia Q1 con una rapidez de 22 metros sobre segundo. Cuando están a esta separación
de 0,8 metros, esta tiene 22 metros sobre segundo. Suponiendo que las dos esferas se comportan como cargas puntuales y despreciando la gravedad, eso es importante, despreciando la gravedad para que el peso no la lleve hacia abajo. Eso puede ser algo que complicaría bastante la resolución del problema. Me preguntan, ¿cuál es la rapidez de la carga 2 cuando las esferas están separadas 0,5 metros? ¿Y, ¿Y cuánto es lo más cerca que Q2? ¿Cuánto es lo más que se acerca a Q2 a Q2? Noten aquí lo siguiente. Las cargas son del mismo signo. Por lo tanto, a medida que ésta se vaya acercando, se va frenando. Llegará un momento que se detiene y regresa. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el valor de la distancia? Pero de la rapidez cuando la distancia de separación es 0,5 metros. La segunda pregunta es, ¿cuál es el valor de la distancia de separación cuando la segunda se detiene? Porque es lo más cerca que pueden llegar. Estas son las dos preguntas que se corren. Noten aquí algo importantísimo, muchachos. La fuerza es variable con la posición, porque la fuerza eléctrica es la carga por el campo. Y es en la medida que la carga se vaya moviendo, el campo eléctrico va cambiando. Porque es el campo eléctrico que produce la carga 1, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2. Por lo tanto, esta carga no se mueve con fuerza constante, no se mueve con aceleración constante. No podemos utilizar las ecuaciones del movimiento con aceleración constante. Eso es sumamente importante tenerlo presente. Un error común muchas veces en este tipo de problemas es tratar de usar las ecuaciones del movimiento con aceleración constante y decir cosas como esta. Voy a ir al formulario, al editor de fórmulas. Lo que voy a colocar aquí no se puede usar, que si la rapidez al cuadrado, el módulo del vector velocidad, si nada al cuadrado es igual a el módulo del vector velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Eso no se puede usar. Esta ecuación está vedada. No la podemos usar en ese problema. Me falta un cuadrado. No la podemos usar en ese problema. ¿Por qué no la podemos usar? Porque el movimiento no es con aceleración constante. Entonces, tenemos que tener cuidado. No es un movimiento con aceleración constante, porque en la medida que se mueva la carga, está más próxima a la carga 1, que es la que produce el campo eléctrico que está actuando sobre la carga 2. Pero la fuerza eléctrica es conservativa. Esa es la manera de afrontar el problema, o una de las formas de afrontar el problema. Se puede hacer por integración directa. El trabajo que realiza la fuerza neta es igual al cambio de energía cinética. Podemos hacerlo por el teorema del trabajo y la energía cinética. O lo podríamos hacer por el teorema del trabajo y la energía mecánica. Es cuestión de gusto personal. La energía potencial es igual a la carga por el potencial. Y el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a menos delta de U menos la delta de la energía potencial. Entonces, uno puede decidir con cuál de los dos teoremas trabajar. Si es con el teorema del trabajo y la energía cinética o el teorema del trabajo y la energía mecánica. Vamos a hacerlo por cinética. Pero se puede hacer por la mecánica. Si se hace por la cinética, como la fuerza eléctrica es la única fuerza que está actuando, entonces ella también es la fuerza neta, la fuerza total. Y podremos entonces decir que el trabajo de la fuerza eléctrica es menos la delta de su energía potencial. Y por el teorema de trabajo de la energía cinética igual a el cambio de energía cinética. Acordándonos que la energía potencial es igual a la carga por el potencial. El potencial de la carga que se está moviendo, en el lugar donde está la carga que se está moviendo. Ese potencial
lo produce la carga 1. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Entonces, si nos acordamos de esta relación, no importa dónde se defina el cero de potencial, lo puedo poner en cualquier lugar, esa constante va a ser cero cuando calculemos la diferencia de potencial. Esta relación significa lo siguiente: este es el potencial que la carga 1 produce en el lugar que está a una distancia X de la carga 1, que es donde va a estar la carga 2. Es decir, estoy llamando X la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2. Noten que X igual a D en el momento inicial, pero no necesariamente siempre se va a mantener igual a D. O sea, aquí tenemos el potencial que nos va a interesar, la carga, pero la energía potencial que nos interesa, que es la carga por el potencial, pero este potencial es producido por la carga 1. Según lo que nos dice esa relación, el cambio de energía potencial va a ser igual, pero negativo va a ser igual a el cambio de energía cinética. Entonces, noten que aquí tengo el negativo del cambio de energía potencial, que debe ser igual al cambio de energía cinética. Sustituyendo esto en los dos puntos, quedan punto final, punto inicial. Tendemos entonces esta relación, que nos dice cuál es el cambio de energía cinética. Si nos acordamos cómo es la energía cinética, que la energía cinética es un medio de la masa por el cuadrado de la rapidez, podemos conseguir la energía cinética final menos la energía cinética inicial y llegar entonces a esta relación. Cambio de energía cinética, esto es el negativo del cambio de la energía potencial. Esta ecuación que está acá